Hola y bienvenidos a su canal Mi Vida con Dios. En esta oportunidad vamos a estar viendo la segunda parte de nuestro tema, cómo recibir un milagro. Entonces esta es ya la parte número 2. Si te perdiste de la primera parte, pues te animo a buscar dentro de nuestro canal Mi Vida con Dios. Ahí vas a encontrar la primera parte. Muy bien, ahora vamos a recordar un poquito, un breve repaso acerca de lo que hablamos en la primera parte. Entonces, ahí hablamos sobre la definición de lo que es creer, la definición de lo que es esperanza y la definición de lo que es fe. Ahora vamos a completar esa fórmula o esos pasos que hemos visto en la primera parte. Entonces con la definición, vemos que creer más esperanza nos va a dar como resultado una fe genuina, una fe viva. Entonces, creer más esperanza es igual a fe. La fe complementa, es todo. Creer es una cosa, esperanza es una cosa, pero la fe ya es el complemento de todas estas cosas y otras cosas más que también hemos visto, que es creer en el poder de Dios, orar con sinceridad y constancia, buscar la voluntad de Dios. Recuerden que toda esta fórmula está basada siempre y ligada a la voluntad de Dios. Entonces, todo eso ya lo hemos visto en el primer tema. Si no lo has visto, te animo a verlo. Y ahora vamos a ver el punto número 4, número 5 y número 6. Esos son los puntos que vamos a tratar en este video. Así que comenzamos. Muy bien. Y el punto número 4 nos dice confesar y arrepentirse de los pecados. Y ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver el hecho de que nosotros tengamos que confesarnos y arrepentirnos de nuestros pecados para tener nuestro milagro? Vamos a analizarlo con pasajes bíblicos. ¿Por qué es tan importante que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados? Vamos a ir a Santiago 5, versículo 14, que nos dice: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda la palabra de Dios para que nosotros podamos recibir todo lo que nosotros estemos pidiendo? Primeramente, confesar. Si hemos cometido pecados, podemos venir delante de su presencia con humildad, confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Confesaos vuestras ofensas. Muchas veces nosotros decimos algo que quizás hiere a las otras personas y no nos damos cuenta. Entonces hay que confesar también las ofensas y orar unos por otros para que seáis sanados. Entonces es muy importante este punto número 4 que dice confesar y arrepentirse de los pecados. Y habrá otro texto bíblico aquí que habla acerca de esto. Vamos a verlo en 1 Corintios 11, versículo 27, que nos habla aquí en todo este contexto, nos habla acerca de tomar la Santa Cena indignamente. Sabemos que la Cena del Señor lo tomamos los primeros domingos del mes en nuestra iglesia, recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él hizo en la cruz. Pero ¿qué pasa si nosotros lo tomamos y antes de tomar no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, no nos hemos examinado hacia nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo mal, qué hay de mal en nosotros y no hemos pedido perdón? ¿Qué es lo que puede pasar? Aquí lo vamos a ver. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con los milagros? Aquí vamos a ver lo que dice. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hay que examinarse antes de tomar y beber la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, ¿cuáles juicios? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos por qué vienen enfermedades a nuestras vidas o por qué nos sentimos debilitados, no tenemos fuerzas, no tenemos ganas de orar, ni de leer la Biblia, ni de asistir a la congregación. Entonces, bueno, aquí ya sabemos por qué podría ser uno de los factores de muchas enfermedades y debilidad en nuestras vidas. Y también puede causar la muerte. No va a ser en todos, algunos se enfermarán, otros se sentirán debilitados y otros morirán. Así que este puede ser uno de los factores por los cuales nuestro pueblo o el pueblo de Dios está pasando por este tipo de enfermedades. Entonces, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, porque cuando le pedimos al Señor que nos examine, que vaya bien adentro de nosotros, para que saque todas aquellas cosas que quizás al Señor no le agradan, porque podemos cometer muchas cosas sin que nosotros nos demos cuenta. Por ejemplo, el pecado de omisión, algo que nosotros teníamos que decir, pero no lo dijimos, o sabiendo hacer el bien, no lo hicimos. Entonces hay muchas cosas que nosotros muchas veces cometemos y no sabemos que estamos pecando. Entonces todo ello, y también aquello que tú ocultas o con lo que tú estás luchando, que solamente tú y el Señor lo saben, entonces todo eso debemos traerlo delante de su presencia, pedir perdón, y el Señor es fiel y justo para perdonarnos, y así nos vamos a estar evitando de todas estas enfermedades. Muy bien, aquí en Proverbios 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A veces cuando nosotros pecamos, lo primero que hacemos es guardarlo para nosotros. Pensamos que nadie más se va a enterar si es que alguien no nos ve. Entonces lo encubrimos, lo guardamos, lo callamos y pensamos que no pasa nada. Pero acá que dice, el que cubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, no solamente es confesarlo, sino también apartarse, él alcanzará misericordia. Muchas veces nosotros pedimos: Señor, ten misericordia de mí, Señor, queremos este milagro, Señor, ten misericordia de esta persona, pero no confesamos y tampoco nos apartamos del mal que estamos haciendo. Entonces, muy importante para alcanzar esa misericordia. ¿Tú quieres alcanzar esa misericordia? Pues entonces debemos confesar y apartarnos del mal. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, hay muchas veces de que la Biblia nos habla y nos confronta de aquellos pecados que nosotros estamos haciendo, y en vez de recibirlo con humildad, decirlo: sí, es cierto, Señor, estoy fallando aquí, ayúdame, mira, no puedo con esto, estoy batallando con esto. Entonces, en vez de pedirle ayuda al Señor, endurecemos nuestro corazón y nos duele, nos dejamos doler por lo que la palabra de Dios nos dice, y en vez de tomar una actitud de cambio, tomamos una actitud de ya no querer saber nada, ya no, entonces esto no es para mí, porque es muy difícil, porque yo no puedo. Entonces no endurezcamos el corazón, hermanos, porque caeremos en el mal. Entonces es muy importante que cuando alguien nos menciona o nos lee la Biblia o nos comparte un versículo, si nos sentimos ofendidos, porque muchas veces no es la intención del hermano ofenderte, simplemente te está compartiendo la Biblia, lo que en ella dice, pero si
van a haber cosas que te van a ofender más que otras. Entonces, cuando te compartan esa Biblia que a ti te ofenda, y en vez de recibirlo con agrado, endurezcas tu corazón, cierres tu corazón, te amargues con la persona que está compartiendo la palabra porque piensas que viene en contra de ti, cuando no es así, sino que la Biblia misma, su palabra, te está confrontando. Recordemos que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que atraviesa hasta lo más hondo de nuestra alma. Entonces muchas veces nos incomoda, muchas veces pensábamos que nadie lo sabía o que eso no era tan fácil, pero a veces la palabra misma nos confronta. Entonces es ahí donde nos vemos inquietados, nos molestamos, nos disgustamos, no nos gusta, ¿verdad? Eso es algo que nos pasa realmente a todos hermanos. Entonces, en vez de tomar una actitud de alejarnos o de endurecer el corazón, debemos ser humildes, reconocer de que ese pecado está habiendo en nuestras vidas y pedirle perdón al Señor, y entonces Él nos apartará del mal. Aquí en Marcos 11, versículo 24 dice: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero, no dice último, dice primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Entonces, qué importante es confesar, arrepentirse, pero también así como nos confesamos, como nos arrepentimos, también es muy importante perdonar todas aquellas ofensas, todo aquel mal que muchas personas lo hacen por desconocimiento de la palabra, pues porque están débiles en la fe o porque simplemente desconocen. Entonces nos hacen daño, nos hieren, ya sean con palabras, con actitudes, con todo aquello que es algo normal que sucede día a día, más que todo con aquellas personas pues que están compartiendo la palabra de Dios. Es algo que les aburre, no les gusta a las personas que realmente quieren aprender acerca de Dios, y les causamos a ellos molestia. Nuestro hablar, nuestro predicar o nuestro compartir de la palabra les causa a ellos fastidio. Entonces nosotros como cristianos a veces no entendemos eso y nos ofendemos con aquellas ofensas. Pero recordemos lo que nosotros hacemos para el Señor, entonces que eso debe ser suficiente para nosotros y no necesitamos ni la alabanza ni la ofensa de nadie, porque sabemos para quién lo hacemos. Entonces es muy importante perdonar, confesar, arrepentirse, pero también perdonar, para que el Señor también les perdone a ustedes sus pecados que tanto están confesándose y tanto están arrepintiéndose. También es necesario perdonar. Muy bien. Ahora vamos a ver el punto número 5 que dice perseverar en la fe. Vamos a ver con pasajes bíblicos a qué es lo que se refiere con perseverar en la fe. Y nos vamos a ir a Juan, capítulo 15, versículo 7, que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quierais y os será hecho. Entonces es muy importante perseverar, permanecer en Él, en el Señor, y en sus palabras permanezcan también en nosotros. Pedid todo lo que quiereis y os será hecho. Y como dice aquí en el versículo 10, si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, dice Jesús, y permanezco en su amor. Entonces, ¿en qué vamos a permanecer? En guardar sus mandamientos. Como lo dije en el video anterior, hay muchas personas que dicen que los mandamientos ya no están vigentes, que el día de hoy ya no se deben cumplir, pero en su palabra nos menciona que debemos guardar y permanecer
en su amor, en sus mandamientos. Recordemos de que ellos fueron escritos y dados al pueblo de Israel para que puedan así de esa manera reservarse, guardarse dignamente en santidad a nuestro Dios. Ahí es donde está su corazón, cómo es Él en sí y qué es lo que quería para nosotros. Y entonces tenemos que guardar esos mandamientos. Aquí está claro en su palabra y vamos a ver también en Hebreos 10 acerca de lo que es perseverar en la fe. Dice en Hebreos 10:35, dice: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora ustedes, hermanos, para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán, que van a recibir, todo lo que Él ha prometido. Recuerdan, la fórmula está basada en sus promesas, en su voluntad, en su palabra de Dios. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Nadie que se aleje del Señor, Él se va a complacer. Entonces, un punto también muy importante, un paso que tenemos que tener mucho en cuenta, hermanos, aquellos que estamos pidiendo por un milagro, aquellos que están pidiendo y orando al Señor, pues entonces tomemos en cuenta también este versículo de que si nosotros seguimos su voluntad y tenemos confianza en el Señor, en sus promesas, en lo que Él nos ha dado, en lo que Él nos ha prometido, entonces vamos a ver y recibir todo lo que Él nos ha dicho. Muy bien, ahora sí vamos a pasar al punto número 6 que dice buscar la intercesión de otros creyentes. Vamos a pasar al pasaje bíblico para ver qué es lo que nos dice acerca de este punto. Y podemos ver aquí en Santiago 5, capítulo 13, versículo 13, que dice: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. Si tú estás pasando por dificultades, ¿qué dice? Ore. ¿Alguno está feliz? Pues que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Entonces, ¿quiénes son estos ancianos de la iglesia? Los ancianos son las personas que son maduros en la fe, que ya tienen tiempo en el Señor, pero que sobre todo, más que tener tiempo en el Señor, es que se vean los frutos. ¿Cómo los conoceremos? Por sus frutos. Entonces, a estas personas es a quien debemos acudir y pedirles apoyo en oración, pedirles que oren por nosotros o que oren por aquella persona que está necesitando este milagro. También nos dice una oración ofrecida con fe, que estábamos viendo esta fórmula o serie de pasos que como resultado de nuestro creer y nuestra esperanza nos daba la fe. Entonces aquí dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados será perdonado. Entonces, muy importante también pedir el apoyo, la ayuda a los hermanos de la congregación, pues que ya son maduros, que tienen tiempo en la fe, que han ido escalando paso a paso, aumentando su confianza. Cuando ya hemos pasado muchas circunstancias, el Señor va afirmando nuestra fe, va creciendo nuestra fe y es así como también podemos ayudar a otras personas a que puedan tener esta fe. Y vamos a pasar también a Hechos capítulo 12, versículo 5 y aquí nos habla acerca del asesinato
de Santiago y encarcelamiento de Pedro. En todo este capítulo, para ponerlos un poquito en contexto, nos habla acerca de esto. Pero en el versículo 5 dice, mientras Pedro estaba en la cárcel, o sea, había sido encarcelado, la iglesia oraba fervientemente por él. Entonces, cuando algo sucede con alguna persona de nuestra congregación, de nuestra iglesia, entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? No debe cruzarse de brazos, sino orar, pero orar fervientemente. Y esta iglesia oró fervientemente por Pedro. Entonces, ¿qué sucedió? A causa de eso, de la oración de la iglesia, Pedro escapa milagrosamente de la cárcel. Y vamos a ver qué es lo que el Señor, cómo es que el Señor obró en esa oportunidad. Dice, de repente una luz intensa iluminó la celda donde estaba Pedro y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Entonces, de esa manera, Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba Pedro que lo que estaba pasando era una visión o que no era real. No se daba cuenta que en verdad eso estaba sucediendo, de que estaba saliendo de la cárcel. Pasaron el primer puesto de guardia, porque más arriba menciona que le habían puesto 4 grupos con 4 soldados para guardarlo, para cuidarlo a Pedro de que no se escapara. Entonces tenían que pasar, me imagino, muchos guardias. Y es más, le habían puesto uno al costado del otro. O sea, Pedro estaba en medio y a los costados tenía soldados. Entonces, imagínense lo que el ángel tuvo que venir así como que despacito, porque suponemos que es de noche. Acá dice que eso fue de noche, ya estaban todos durmiendo, descansando. El ángel vino en ese momento, despertó a Pedro, se le cayeron las cadenas y entonces es así como Pedro pudo salir. Entonces ya pasaron el primer puesto de guardia y luego en el segundo llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, o sea, ya para afuera. Entonces, la puerta era ¿de qué? De hierro. Entonces, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. Era una puerta de hierro. Póngase ustedes en esa situación, que es una puerta de la cárcel. Me imagino que no tenía un segurito, sino que tenía muchos candados, mucha seguridad. Entonces, literalmente se abrió por sí sola enfrente de ellos. Ese es el poder de nuestro Dios cuando Él va a actuar, cuando Él va a obrar. No dice que Pedro tuvo que sacar la llave maestra y ponernos ahí a romper todo lo que para abrir la puerta, sino que literalmente se abrió sola. El mar rojo se abrió solo. Las murallas se cayeron solas. Entonces vemos aquí con ejemplos claros de la palabra de Dios es cómo Él hace milagros de manera sobrenatural, de manera sorprendente, como nosotros no nos imaginamos. Entonces de esa manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Entonces el ángel lo dejó. Ya terminó de cumplir su función, lo que Dios le había mandado a hacer, y ya lo deja solo a Pedro. Luego Pedro se va a buscar a los discípulos del Señor donde se congregaban y bueno, no lo podían creer. Y así sigue sucesivamente este capítulo, así que te animo a leerlo si es que te ha llamado mucho la atención o no lo habías leído, te animo a leerlo. Es un pasaje muy bonito de cómo Dios puede obrar en nuestras vidas. Si lo ha hecho en estos siervos, obviamente lo hizo con un propósito, porque más abajo Pedro dice que al Señor así le ha placido, que Él ha deseado que en esa oportunidad Él se salve. Muy bien, y así es como terminamos esta parte de aquí. También quería compartirles una oración, así como lo hicimos en el primer video. Voy a compartirles esta oración que es de dedicación, oración de dedicación de Salomón. Como hemos visto en el video anterior, David quería hacerle un templo a Dios, pero el Señor le dijo, bueno, David, no, porque tus manos están manchadas de sangre. Recordemos que David era un hombre de guerra,
y es por eso que no pudo él realizarle el templo para el Señor. Pero le dijo, tu hijo Salomón sí lo podrá hacer. Entonces, Salomón, ya estamos aquí en Primera de Reyes 8, versículo 22, donde ya Salomón va a dedicar el templo para el Señor. Y vamos a leer cómo es un poquito acerca de esta oración, cómo es que nosotros podemos venir delante de los pies del Señor. ¿Cómo es que tenemos que orar? Aquí tenemos un claro ejemplo de Salomón. Dice, luego Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó sus manos al cielo y oró. Y dijo, oh Señor Dios de Israel, no hay otro Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste, si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad. O sea, había una condición, ¿cierto? Un paso, que hemos visto esos pasos. Comportamiento, buen comportamiento y fidelidad. Así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Ahora, oh Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Entonces ya aquí comienza con la alabanza, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor, clamor, ¿no? Clamor en esta oración, súplica. Recordemos que empieza siempre con alabanza, exaltación, adoración y que después continúa hablando y se apropia siempre de las promesas del Señor. Un excelente ejemplo, yo te animo a leer todo el capítulo 8 de Primera de Reyes, que es un claro ejemplo cómo tú y yo podemos venir delante del Señor para realizar una oración. No es que vas a imitar y vas a pegar la oración de Salomón ahí en tu casa, sino que tú lo vas a adecuar a tu oración. Lo vas a tomar como ejemplo, vas a ver los pasos, cómo es que ellos siguen, estos siervos del Señor. Entonces, y tú lo vas a poder traer, acomodar a tu oración. No necesariamente tienes que repetirlo como si fuera un rezo, sino que tú te lo vas a apropiar, vas a apropiarte también de las promesas que el Señor ha dado en la Biblia y tú puedes orar, puedes tomar como ejemplo esta hermosa oración. Así que con esto vamos a estar terminando, ya estoy terminando con este tema. Recuerda que hay la tercera parte también, así que si no estás suscrito te invito a que puedas suscribirte para que te pueda llegar la notificación tanto de los lives o también de los videos para que no te puedas perder de la tercera parte. Así que nos vamos a ver en un siguiente video. Que Dios les bendiga y espero que este video haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en otro video.